El aire de la casa olía a bebé, a leche tibia y a las flores que le habían regalado por el nacimiento de su hijo, Nicolás, hacía apenas 3 semanas. Exhausta pero feliz, Alice bajó las escaleras en bata, buscando un vaso de agua. El llanto del niño la había despertado, pero al asomarse a la cuna, lo encontró en brazos de una desconocida. Ahora, en la sala, esa misma mujer, Valeria, de aspecto impecable, mecía a su hijo con una familiaridad que le heló la sangre. Benedito, su esposo, estaba a su lado, sirviéndole café, en la vajilla que ella heredó de su abuela. Cuando la vio, su rostro no mostró sorpresa, solo un frío fastidio. Valeria levantó la vista, y con una sonrisa condescendiente, pronunció la frase que lo rompió todo. Alguien tenía que cuidar de la casa mientras tú te recuperabas. Benedito necesita apoyo. Antes de seguir con esta historia que te dejará sin aliento, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me emociona profundamente saber que estas historias de justicia llegan a tantos rincones del mundo. Ahora sí, acompáñame a descubrir cómo una mujer humillada puede convertirse en la dueña de su propio destino. Pero para entender cómo llegó a este momento, con el corazón hecho trizas en los escalones de mármol de su propia casa, es necesario regresar en el tiempo. Alice no nació en la opulencia de Polanco. Su infancia olía a trabajo honesto y al esfuerzo de una madre soltera que luchó sin descanso en un modesto barrio de la ciudad. Fue esa tenacidad la que Alice heredó, la misma que la llevó a graduarse con honores en finanzas, acumulando becas y empleos de medio tiempo para forjar un futuro que nadie le regalaría. Era brillante, analítica y su mente para los números era su arma más poderosa. Conoció a Benedito en su primer trabajo, una prestigiosa firma de consultoría. Él era el hombre de las promesas perfectas, ambicioso, encantador y con una sonrisa que parecía capaz de construir mundos. Juntos construiremos un imperio, mi reina, le susurraba al oído, y ella, que nunca había tenido nada, le creyó. Por él, rechazó una oferta de trabajo en el extranjero, que habría catapultado su carrera. Por él, cuando lo contrataron como gerente en el prestigioso Grupo Solís, aceptó dejar su propio empleo para dedicarse a crear el hogar perfecto que él necesitaba para seguir ascendiendo. Los primeros años fueron un sueño hecho de ladrillos y promesas. Recordaba con una punzada de dolor el aniversario que celebraron con un picnic en el parque porque no tenían dinero para más, y él le juró que un día le regalaría el mundo. O el día que firmaron la hipoteca de la casa y ella lloró de felicidad, sintiendo que por fin echaba raíces. Le entregó sus sueños, su independencia financiera y, lo más valioso, su confianza ciega. Esas memorias, que antes eran su tesoro, ahora se sentían como cenizas en su boca. La traición no llegó como un rayo, sino como una humedad lenta que fue pudriendo los cimientos de su vida. Todo cambió durante el embarazo. Benedito se volvió un extraño en su propia casa. Las juntas hasta tarde se convirtieron en la excusa de cada noche. Su celular, que antes dejaba en cualquier lugar, ahora vivía boca abajo, protegido por una contraseña que ella no conocía. ¿A quién le escribía con esa sonrisa cómplice que ya no era para ella? El distanciamiento físico era una herida que sangraba a diario. Un abrazo era respondido con un suspiro de fastidio. Una caricia, con la excusa del cansancio. La humillación sutil se volvió su pan de cada día. En una reunión con amigos, mientras ella hablaba con ilusión sobre la llegada de Nicolás, él la interrumpió con una risa condescendiente. Alice se pone muy emocional con las hormonas, ya saben. Cada palabra era un pequeño corte, diseñado para hacerla sentir pequeña, exagerada e invisible. Ella, en su infinita capacidad de amar, buscaba excusas para él, atribuyendo su frialdad al estrés de convertirse en padre. No sabía que el nido que ella construía con tanto amor, ya tenía una intrusa esperando a ocuparlo. La primera vez que Alice olió el perfume de otra mujer en la ropa de Benedito, él se rió y le dijo que era una locura. Es el perfume de una clienta, mi amor. Estuvimos en una junta muy larga en una sala pequeña. Ella, queriendo creerle, asintió y metió la camisa en la lavadora, como si el agua y el jabón pudieran limpiar también sus dudas. Pero el aroma, dulce y floral, un perfume caro que ella no podía permitirse, se quedó impregnado en su memoria. Fue la primera grieta en el cristal perfecto de su matrimonio, una fisura casi invisible, pero que anunciaba el derrumbe.
Poco después, empezaron a aparecer los recibos. Cenas en restaurantes de lujo en Santa Fe, lugares a los que él decía que iba por negocios. Pero los montos eran para 2 personas, y las fechas coincidían con las noches en que él llegaba tarde, oliendo a vino y a victoria, pero sin el brillo en los ojos que antes le dedicaba a ella. Son cenas de equipo, para celebrar los cierres. Mentía con una facilidad que le helaba la piel. Alice, con su mente analítica, veía los patrones, las inconsistencias. Pero su corazón, terco y enamorado, se negaba a conectar los puntos. El desprecio de Benedito se volvió más directo, como un veneno administrado en dosis diarias. Una tarde, mientras veían catálogos para el cuarto del bebé, Alice mencionó con nostalgia su deseo de volver al mundo financiero después de la maternidad. Él ni siquiera levantó la vista del celular. Cariño, seamos realistas. Tu lugar ahora está aquí, cuidando de nuestro hijo. Deja los números para los que vivimos en ese mundo de tiburones. Tú eres demasiado buena para eso. La frase, disfrazada de halago, era una sentencia. La estaba encerrando en una jaula dorada, declarándola incompetente para el mundo del que él ahora era rey. La humillación se extendió a su círculo social. En una cena con los directivos del Grupo Solís, Benedito la presentó con una anécdota que pretendía ser encantadora, pero que era cruel. Alice viene de un mundo más sencillo, ¿saben? Creció en un barrio donde todos se conocen, por eso a veces no entiende la presión de este ambiente, pero tiene un corazón de oro. La miraron con una mezcla de lástima y condescendencia. Ella, que había luchado el doble que cualquiera en esa mesa para llegar a donde estaba, fue reducida a una simple anécdota de superación. Un adorno exótico en el brazo de su exitoso marido. Se sintió borrada, invisible. La excusa de su embarazo se convirtió en el arma perfecta para excluir las galas de la empresa, los eventos de caridad, los cócteles de networking. Benedito insistía en ir solo. No quiero que te canses, mi reina. Es por tu bien y el del bebé. Es mejor que descanses en casa. Pero una noche, mientras navegaba por las redes sociales, una foto la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era de la gala de la semana anterior. Benedito sonreía a la cámara, radiante. A su lado una mujer joven y deslumbrante, con un vestido rojo ceñido, tenía una mano apoyada con familiaridad en su brazo. Sus miradas estaban conectadas. El mundo de Alice se detuvo. Cuando le mostró la foto, él suspiró con fastidio. Ah, es Valeria, una nueva gerente de marketing, muy ambiciosa, un poco intensa para mi gusto, pero es buena en lo que hace. La forma en que pronunció su nombre, con una mezcla de desdén y familiaridad, fue la confirmación que Alice no quería. No era una extraña. Era Valeria, y en esa simple palabra, Alice sintió el peso de meses de mentiras. La mujer del perfume, la acompañante de las cenas caras, la razón de su soledad. Tenía un nombre y un rostro. Y estaba robándole su vida frente a todos. La confrontación inevitable llegó en la fiesta de fin de año de la empresa. Benedito, sintiéndose acorralado por la tristeza de Alice, insistió en que lo acompañara. Para que veas que no te oculto nada, dijo, como si le estuviera haciendo un favor. Alice eligió un vestido sobrio, que no marcara demasiado su vientre de 7 meses. Se sentía fuera de lugar, una sombra pálida en un mundo de colores vibrantes y risas falsas. Fue entonces cuando Valeria se acercó, moviéndose con la seguridad de una depredadora. Alice, qué gusto conocerte por fin. Benedito habla maravillas de ti, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mirada recorrió a Alice de arriba a abajo, deteniéndose en su vientre con una mueca casi imperceptible. Qué lindo tu vestido, se ve muy cómodo, muy casero. La palabra flotó en el aire, cargada de veneno. No era un cumplido, era una clasificación. Alice era lo casero, lo cómodo, lo doméstico. Valeria, con su vestido de diseñador y su ambición a flor de piel, era el mundo al que Benedito pertenecía ahora. Más tarde, durante una conversación sobre un nuevo proyecto, Valeria se giró hacia Alice, ignorando por completo que ella también era una experta en finanzas. Debe ser maravilloso tener una vida tan tranquila, ¿verdad? Dedicada a tu hogar, a tu futuro bebé.
Benedito tiene tanta suerte de tener una esposa tan doméstica. Alguien que lo espere en casa sin complicaciones. Benedito no la defendió, solo sonrió, una sonrisa tensa y culpable. Alice es mi ancla a tierra, dijo, y con esa frase la hundió un poco más. Esa noche, en el coche de vuelta a casa, el silencio era tan denso que se podía cortar. Cuando Alice finalmente se atrevió a hablar, con la voz quebrada por las lágrimas contenidas, Benedito explotó. Ya basta, Alice, estás viendo fantasmas donde no los hay. Son las hormonas. Valeria solo estaba siendo amable, ¿no ves? ¿Por qué tienes que ser siempre tan insegura? Es agotador vivir así. La culpó a ella. Por sentir, por notar, por no ser ciega. La hizo dudar de su propia cordura, una táctica de manipulación tan cruel como efectiva. Alice se calló, pero esa noche algo dentro de ella, la mujer que perdonaba y buscaba excusas, comenzó a morir. En su lugar, una ira fría y silenciosa empezó a tomar forma, esperando su momento. El aire en la casa de Polanco se había vuelto irrespirable. Era una mezcla nauseabunda del perfume caro de Valeria, el aroma a leche de su bebé y el hedor de la traición. Habían pasado 3 días desde que Alice encontró a la intrusa instalada en su vida. 3 días de un silencio denso y cortante. Benedito se movía por la casa con una arrogancia insoportable, como un rey que exhibe su nueva conquista, mientras Alice, con el pequeño Nicolás en brazos, era un fantasma que se deslizaba por los pasillos, una presencia incómoda en su propio hogar. Fue Benedito quien decidió romper la tensión de la manera más cruel posible. Vamos a organizar un brunch este domingo, anunció una mañana, sin mirarla a los ojos. Para presentar a Nicolás a nuestros amigos más cercanos del trabajo. Es importante mantener las apariencias, ¿no crees? Alice no respondió. Sabía que no era una pregunta, era una orden. La estaba obligando a ser la anfitriona de su propia humillación, a sonreír, mientras su mundo se hacía añicos frente a todos. Era su forma de decirle, esta es la nueva realidad, acéptala o sufre las consecuencias. El domingo llegó como una sentencia. La sala, que ella había decorado con tanto amor, estaba llena de colegas de Benedito y sus esposas. Murmullos, risas forzadas, y miradas de reojo que la apuñalaban. Alice era una sombra pálida en un vestido sencillo de lino, con ojeras profundas que delataban sus noches sin dormir. Valeria, en cambio, era un incendio de color. Llevaba un vestido rojo vibrante, hablaba en voz alta y se movía por la sala como si fuera la dueña, ofreciendo canapés y rellenando copas de champaña. Benedito la seguía con la mirada, una sonrisa de orgullo estúpido en su rostro. El momento culminante llegó cuando Benedito, con una copa en la mano, pidió la atención de todos. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz resonando con una falsa solemnidad. Se acercó a Alice, que sostenía a Nicolás dormido contra su pecho, y puso un brazo sobre sus hombros. El contacto se sintió como una quemadura de hielo. Por mi esposa, Alice, mi ancla. La mujer que me ha dado el regalo más grande de todos. Hizo una pausa dramática, recorriendo la habitación con la mirada. Aunque como ven, el proceso la ha dejado un poco sensible. Necesita mucho descanso. La palabra sensible fue pronunciada con un tono de lástima que la desnudó frente a todos, reduciéndola a una pobre mujer desequilibrada por las hormonas. Fue entonces cuando Valeria vio su oportunidad. Se acercó con una sonrisa dulce y venenosa. Estás agotada, querida. Déjame cargarlo un rato para que puedas descansar tus brazos. Extendió las manos hacia el bebé, pero Alice, en un movimiento instintivo, apretó a Nicolás contra ella, negándose con una sacudida casi imperceptible de la cabeza. Fue un gesto silencioso, pero cargado de una fuerza que nadie esperaba. Valeria insistió, su sonrisa volviéndose una mueca tensa. Vamos, Alice, no seas terca. Solo quiero ayudar. Alice la miró directamente a los ojos por primera vez. No había lágrimas en su mirada, solo un frío y profundo desprecio. Y en ese silencio desafiante, la paciencia de Valeria se rompió. En un movimiento rápido y violento, retiró la mano, y ante la mirada atónita de todos los presentes, le dio una bofetada a Alice. El sonido, seco y brutal, resonó en la sala, ahogando los murmullos. ¡Plas! El mundo se detuvo.
El rostro de Alice se giró por la fuerza del golpe, una marca roja comenzando a florecer en su mejilla. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, expectante. Todos los ojos se clavaron en Benedito, esperando que defendiera a la madre de su hijo, que pusiera a esa mujer en su lugar. Pero Benedito no hizo nada de eso. Primero, una sonrisa incrédula se dibujó en su rostro. Y luego, soltó una carcajada. Una risa hueca, cruel, que fue 1000 veces más dolorosa que el golpe. «¿Ven? Se los dije», dijo, señalando a Alice como si fuera un espectáculo de circo. Las hormonas la tienen fuera de control. Valeria solo intentaba ser amable. Siempre tan dramática. Esa risa fue el golpe final. El mundo de Alice se inclinó sobre su eje. Un zumbido de avispas llenó sus oídos. Sintió el corazón, un pájaro enloquecido, golpeando contra sus costillas tan fuerte que temió que se le saliera del pecho. El aire no llegaba a sus pulmones, y un temblor incontrolable se apoderó de sus manos. Pero se aferró a su hijo como si fuera el único punto fijo en un universo que se derrumbaba. Sintió la mirada de lástima de los invitados, el triunfo en los ojos de Valeria, y lo peor de todo, el desprecio absoluto en el rostro del hombre al que le había entregado su vida. La humillación era total, pública y despiadada. Todos esperaban el colapso, las lágrimas, los gritos, el desmayo. Era lo que Benedito quería, la prueba final de que ella era débil, inestable, la loca que él describía. Pero no llegaron. Algo dentro de Alice se rompió en ese instante, sí. Pero no para desmoronarse, sino para reconfigurarse en algo nuevo, algo hecho de hielo y acero. El dolor ardiente de su mejilla se transformó en una lucidez fría y aterradora. Su mente, la mente brillante de la analista financiera que Benedito había intentado enterrar, se activó. Dejó de sentir y empezó a calcular. Lentamente, sin decir una sola palabra, Alice levantó la cabeza. Su mirada pasó sobre el rostro triunfante de Valeria y se posó en Benedito. No había súplica ni dolor en sus ojos, solo una calma vacía, una promesa silenciosa que él fue demasiado arrogante para entender. Ignorando los susurros y las miradas, se dio la vuelta. Con la espalda recta y la dignidad como única armadura, subió las escaleras de mármol, acunando a su hijo. Cada paso era firme, deliberado. Entró en su habitación y cerró la puerta con un suave clic. Ese sonido no fue una rendición. Fue el inicio de la guerra. La puerta se cerró con un clic casi inaudible, pero para Alice, resonó como el cerrojo de una bóveda. El sonido de la fiesta, las risas huecas de Benedito, todo se desvaneció, reemplazado por el ritmo suave de la respiración de Nicolás en su pecho. Se miró en el espejo del vestidor. La marca roja en su mejilla era un mapa de su humillación, un tatuaje fresco que ardía con furia. Pero las lágrimas que todos esperaban no llegaron. En su lugar, una calma glacial descendió sobre ella. El corazón, que antes latía desbocado, ahora bombeaba hielo por sus venas. La mujer que amaba, la que perdonaba, la que buscaba excusas, había muerto en esa sala. La que quedaba era otra persona. Era la analista financiera, la estratega, la mujer que veía el mundo en números, patrones y consecuencias. Y en su mente, la ecuación era clara. Benedito y Valeria eran un pasivo tóxico que debía ser liquidado. Al día siguiente, bajó a la cocina. Benedito y Valeria estaban sentados a la mesa, bebiendo café de las tazas de su abuela, como si fueran los dueños del lugar. Al verla, Valeria sonrió con suficiencia. «Buenos días, dormilona. Espero que hayas descansado. El estrés no es bueno para la leche». Benedito ni siquiera la miró. «Te dejé un poco de café», dijo, señalando la jarra con un gesto displicente. Alice no respondió. Asintió dócilmente, se sirvió una taza, y se sentó en silencio, observándolos. Se convirtió en una sombra, un mueble más de la casa. Escuchaba sus planes, sus risas, sus críticas veladas hacia ella. «Deberíamos cambiar esas cortinas, son tan anticuadas», comentó Valeria. «Cuando tú quieras, mi reina», respondió Benedito. Cada palabra era un dato, cada gesto una pieza de evidencia que ella almacenaba en el disco duro de su memoria. Su sumisión era el camuflaje perfecto, la subestimaban y ese era su mayor activo. La guerra se planeó en los silencios, en las madrugadas mientras amamantaba a Nicolás,
Su celular se convirtió en su cuartel general. Recuperó viejos contactos, buscó en sus archivos el nombre del bufete de abogados que manejó el testamento de su padre, Morales y Asociados. El recuerdo de ese hombre, un fantasma en su vida, ahora se sentía como una alianza póstuma. Mientras Benedito y Valeria dormían en su cama, Alice se encerraba en el estudio, con la puerta apenas entreabierta para oír a su hijo. Conectó su viejo teléfono y lo dejó grabando bajo el sofá de la sala. Las conversaciones que capturó eran veneno puro. Los oía burlarse de su depresión posparto, planear un viaje a Los Cabos con el bono que Benedito esperaba recibir, discutir cómo la convencerían de poner la casa a nombre de ambos. No sentían culpa, solo una impaciencia voraz por quedarse con todo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Buscarías la confrontación directa o jugarías el juego en silencio hasta el final? Cuéntame en los comentarios, quiero saber qué piensas. Con las grabaciones guardadas en una nube segura, Alice pasó a la siguiente fase: las finanzas. La mente que había analizado mercados de valores ahora diseccionaba su propia vida. Accedió a las cuentas bancarias conjuntas, a los estados de las tarjetas de crédito. Lo que encontró fue un saqueo sistemático. Benedito había estado desviando fondos a una cuenta personal a nombre de él solo durante meses. Cenas, joyas para Valeria, fines de semana en hoteles de lujo, todo cargado a la tarjeta corporativa del Grupo Solís bajo el concepto de gastos de representación. Metódicamente, descargó cada estado de cuenta, resaltó cada transacción fraudulenta, y compiló un expediente tan detallado y frío como un informe de auditoría. No había emoción en su trabajo, solo la precisión implacable de la justicia que se avecinaba. Una tarde, mientras Valeria estaba de compras gastando su dinero, Alice entró en el despacho de Benedito. Sabía dónde guardaba los documentos importantes. En una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, encontró copias de contratos de la empresa, propuestas de inversión, y, lo más importante, los estatutos del Grupo Solís. Los fotografió página por página. Su mente analítica devoró la información, buscando debilidades, cláusulas, brechas. Él creía que ella era una simple ama de casa que no entendía de negocios de tiburones. No recordaba que ella había nadado en esas mismas aguas, y que era mucho mejor depredadora que él. La información era poder, y ella estaba acumulando un arsenal. Finalmente, con todas las pruebas en su poder, hizo la llamada. Su voz, al hablar con el socio principal de Morales y Asociados, fue irreconocible, serena, firme, autoritaria. Señor Morales, habla Alice Montes. Soy la propietaria mayoritaria del Grupo Solís. Necesito que convoque a una junta extraordinaria y urgente del Consejo de Administración para pasado mañana. Envíe la citación a todos los miembros, incluyendo al gerente administrativo Benedito Ramos, y a la gerente de marketing, Valeria Cifuentes. El único punto en la agenda será una reestructuración corporativa por faltas graves al código de ética. Colgó el teléfono. Miró a su hijo, que dormía plácidamente en su cuna. Le acarició la mejilla y le susurró. Se acabó, mi amor. Mamá va a recuperar nuestra casa. La víctima había desaparecido. En su lugar, estaba la dueña. Y estaba a punto de reclamar su imperio. El día de la junta, el cielo de la Ciudad de México estaba cubierto por una capa de nubes grises, un reflejo perfecto del acero, que ahora envolvía el corazón de Alice. Entró al edificio de Grupo Solís por la puerta principal, un lugar que no pisaba en años. No llevaba el vestido de lino de una madre cansada, sino un traje sastre de color azul marino, tan oscuro que parecía negro, cortado a la medida para una silueta que había recuperado su fuerza. Su cabello estaba recogido en un moño bajo e impecable, y su maquillaje era mínimo, pero afilaba sus facciones. No era la esposa de nadie, era una ejecutiva entrando a su territorio. Los guardias de seguridad, acostumbrados a verla en fotos familiares en el escritorio de Benedito, apenas la reconocieron. Su paso era firme, el eco de sus tacones sobre el mármol del vestíbulo, un anuncio de lo que estaba por venir. La sala de juntas del piso 30 era un acuario de cristal con vistas panorámicas a la ciudad. Fría, impersonal, imponente. Los miembros del consejo ya estaban sentados alrededor de la larga mesa de caoba, susurrando entre ellos. Benedito y Valeria llegaron juntos, riendo, con la confianza de quienes se sienten dueños del mundo. Él llevaba su traje más caro, ella, un vestido blanco que gritaba poder y ambición. Al ver a Alice sentada en un extremo de la mesa,
La sonrisa de Benedito flaqueó por un segundo, reemplazada por una mueca de fastidio. «Alice, ¿qué haces aquí? Esta es una reunión privada», dijo con condescendencia. Valeria la miró con una mezcla de burla y lástima, como si viera a una niña perdida en el mundo de los adultos. Alice no respondió. Simplemente los observó, su rostro una máscara de serenidad impenetrable. La puerta se abrió y entró el señor Morales, el abogado principal, un hombre de cabello cano y mirada penetrante. Se situó en la cabecera de la mesa, junto a Alice. El murmullo cesó, todos los ojos se posaron en él, esperando el inicio de una junta rutinaria. «Buenos días a todos», comenzó, su voz grave llenando el silencio. «He convocado esta junta extraordinaria, a petición de la nueva propietaria y presidenta del Consejo de Administración». Hizo una pausa calculada, dejando que la tensión se acumulara. Luego, con un gesto de la mano hacia la mujer a su lado, concluyó: «Les presento a la señora Alice Montes». El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado, fue como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. El rostro de Benedito pasó por una gama de colores que fue del bronceado arrogante al blanco pálido de la incredulidad, y finalmente a un verde enfermizo de pánico puro. Sus ojos, desorbitados, saltaban de Alice al abogado, buscando una explicación, una broma, cualquier cosa que no fuera esa realidad imposible. Valeria se quedó congelada, la sonrisa condescendiente petrificada en su rostro, que ahora parecía una máscara grotesca. El mundo que habían construido sobre las ruinas de la vida de Alice se acababa de desintegrar bajo sus pies. Alice se puso de pie lentamente, su movimiento capturando la atención de cada persona en la sala. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Sus palabras, frías y precisas como fragmentos de hielo, cayeron sobre ellos. «Gracias, señor Morales, seré breve. Como nueva presidenta, mi primera directiva es una reestructuración inmediata por faltas graves al código de ética y conducta de esta empresa». Su mirada se posó primero en Valeria. «Señorita Cifuentes, su contrato queda rescindido con efecto inmediato por conflicto de intereses y conducta no profesional que compromete la imagen de Grupo Solís. El personal de seguridad la acompañará a recoger sus efectos personales». Valeria abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. 2 guardias entraron discretamente en la sala y se pararon detrás de su silla. Estaba acabada. Luego, los ojos de Alice, desprovistos de toda emoción, se clavaron en Benedito. Él temblaba visiblemente, un sudor frío perlaba su frente. «Señor Ramos», continuó ella, su voz un bisturí afilado, «una auditoría interna preliminar ha revelado una sistemática malversación de fondos corporativos». Abrió una carpeta que tenía delante y leyó, su tono monótono y letal. «Cargos por más de 200,000 pesos en joyería, fines de semana en resorts de lujo y cenas en restaurantes de alta gama, todo justificado como gastos de representación. Su puesto como gerente administrativo queda eliminado. Su despido es por causa justificada por lo que no recibirá liquidación. Todas sus cuentas y activos relacionados con la empresa quedan congelados, a la espera de una investigación penal por fraude». Benedito se derrumbó. El hombre arrogante, el rey de su pequeño imperio, se desvaneció, dejando en su lugar a un hombre patético y roto. «Alice, por favor», suplicó, su voz un susurro ahogado. «¿Podemos hablarlo? Es un malentendido». Ella lo miró por última vez, no con odio, ni siquiera con desprecio. Lo miró con la indiferencia con la que se mira a un extraño, a un error de cálculo que ya ha sido corregido. «No hay nada que hablar, señor Ramos», dijo, y con un leve gesto de la cabeza, los guardias se acercaron a él. Lo levantaron de la silla, y él no opuso resistencia. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, su mirada suplicante se cruzó con la de ella. Pero la puerta del corazón de Alice ya estaba cerrada con 7 llaves. La justicia no había sido un grito, sino un susurro corporativo, un simple ajuste en el organigrama que lo borró de la existencia. Cuando la puerta de la sala de juntas se cerró, llevándose consigo los restos de su antigua vida, Alice no se movió, se quedó de pie en la cabecera de la mesa, observando la ciudad que se extendía a sus pies, un monstruo de concreto y sueños que ahora, de alguna manera le pertenecía. El silencio en la habitación era absoluto, ya no opresivo, sino limpio. Era el sonido del poder,
de la justicia, del orden restaurado. Por primera vez en meses, respiró hondo, y el aire no le quemó los pulmones. La adrenalina que la había mantenido en pie, esa furia fría que se convirtió en su combustible, comenzó a disiparse lentamente, dejando en su lugar una calma inmensa, casi agotadora. No sentía euforia ni un placer vengativo. Sentía paz, la paz de quien cierra un libro terrible para empezar a escribir uno nuevo. Se acercó al ventanal y apoyó la frente en el cristal frío. Abajo, en la calle, la vida seguía su curso indiferente, pero para ella, todo había cambiado. El reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. Sus ojos ya no albergaban miedo, solo una determinación serena. La dueña del silencio había reclamado su trono. Esa tarde, cuando regresó a la casa de Polanco, el aire era diferente. Ya no olía a la traición de un perfume ajeno, sino a limpio, a lavanda, y al dulce aroma de su bebé. Había contratado a un servicio de limpieza profunda, una orden tan simple, y sin embargo tan simbólica. Quería borrar hasta la última molécula de su presencia. Caminó descalza por el mármol frío, sintiendo cada rincón de su hogar como propio otra vez. Subió directamente a la habitación de Nicolás. Su hijo dormía en la cuna, con las manitas hechas puños y una expresión de serenidad absoluta. Lo levantó con cuidado, aspirando su aroma, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el suyo. Ese era el verdadero imperio, no los edificios, ni las acciones, ni las cuentas bancarias. Era ese pequeño ser humano que dependía completamente de ella. Lo acunó contra su pecho y le susurró al oído: «Se acabó, mi amor. Estamos a salvo. Mamá está aquí». Y en esa promesa, no solo selló el futuro de su hijo, sino también el suyo. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron suyos. Alice no solo asumió la presidencia del Grupo Solís, sino que se sumergió en él con la pasión y la brillantez que había mantenido dormidas durante años. Transformó la cultura tóxica que Benedito había fomentado, promovió a mujeres talentosas que habían sido ignoradas, y lanzó una iniciativa para construir una guardería de primer nivel para los hijos de sus empleados. Ya no era una sombra, era una fuerza de la naturaleza. A veces por la noche, después de acostar a Nicolás, se sentaba en la sala con una copa de vino, recordando a la mujer ingenua que había sido. No la extrañaba, pero la honraba. Porque fue el dolor de esa mujer el que forjó el acero de la que era ahora. Y así, en el silencio que siguió a la tormenta, Alice no solo recuperó lo que era suyo, sino que construyó, pieza por pieza, la vida que siempre mereció. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.